En unas noticias de última hora en distintos medios deportivos, tanto como Sport o Mundo Deportivo, acercan o presentan la figura de Donny van de Beek como uno de los futuribles del FC Barcelona. La verdad es que me sorprende bastante porque estoy viendo demasiados nombres, estoy viendo muchos nombres alrededor de la órbita Barça. Entiendo que es por la desestructura un poco del contexto del club, y sobre todo no me queda claro por qué. Porque cuando todavía no tienes un entrenador, se entiende al juego que aspiras a jugar, pero si todavía no tienes el entrenador, no puedes asegurar la llegada de ningún jugador. No deberías. A ver, sí que hay... La directiva anterior lo hacía. Independientemente del entrenador, si había una situación adecuada o era una ganga del mercado, entre comillas, pues lo aprovechaban y ya está. Y el que venga, pues lo que se encuentre. En este caso es distinto. ¿Por qué? Porque la economía del club no está para hacer esas cosas. Y por tanto, aquí debería primar sobre todo los intereses del entrenador en fichajes y sobre todo en salidas de los jugadores que forman la plantilla. En el caso de Donny van de Beek, ¿es un jugador que me disguste? No. Es un jugador que me disguste para nada. Ahora bien, destacamos que tiene contrato con el Manchester United y hay otro jugador en el Manchester United que sí es mayor de edad, pero que acaba de contrato, que es Pogba. Por tanto, a día de hoy, ¿es Donny van de Beek una opción más interesante que Pogba para el Barça? No. A día de hoy el Barça podría pagar a Donny van de Beek más fácilmente que a Pogba, sí, pero hay que ver el tema de los traspasos. Primero, cuánto pagarían o cuánto debería pagar el Barça por un jugador como Donny van de Beek y su ficha, y luego cuánto debería pagar por una prima por un jugador como Pogba, que esa es otra. Y sobre todo mantenerlo. Recordemos que Donny van de Beek es un jugador del 1997, por tanto tiene 24 años de edad, el año que viene cumplirá los 25 y por tanto es mucho más joven que el francés. La altura, estamos hablando de un jugador con una envergadura bastante interesante porque son 1,85 m de estatura, para una posición de interior principalmente. Lo bueno es su polivalencia, lo bueno de Donny van de Beek que puede aportar es un perfil polivalente. Es decir, todos estos nombres que sonaban y que algún vídeo he traído al canal, como era el caso de por ejemplo, el caso de Cassier, pues Donny van de Beek podía ser un perfil similar, interesante pero similar. Y por tanto estamos hablando de que Cassier también sería gratis. Donny van de Beek tienes que pagar. Por tanto, hay que pensar ese tipo de cosas. Hay que pensar ese tipo de cosas y de situaciones. En el caso de Zakaria es un pelín distinto. Es un pelín distinto porque Zakaria es más pivote, más defensivo. Este tipo de jugadores, tanto Kessie como Van de Beek, es más polivalente. Ahora bien, falta saber si el entrenador le interesa jugar con un perfil de pivote defensivo o prefiere jugar con centrocampistas que dominen bastante bien el tema del dominio del balón, el cuidado del balón y también el tema de todo lo relacionado con los pases y la combinación, pero que le guste que sean todocampistas. En ese caso sí que es verdad que Van de Beek podría ser interesante siempre y cuando la figura de Busquets se vaya transformando poco a poco a un centrocampista o a un interior de trabajo continuado. Ahí sí que podría caber una figura así. Destacar que como entrada, como elementos interesantes del jugador está su visión de pases clave, es decir, su visión para realizar pases entre líneas, pases filtrados y que busquen sobre todo situaciones de ventaja de los compañeros, ya sean desmarques o en situaciones básicamente adecuadas para recibir el balón. También es un jugador bastante bueno en mantener la posesión, es decir, no es un jugador que fácilmente le quiten el balón, por tanto esto es positivo para los juegos de posesión. Tiene algo que ver también su envergadura y su 1,85 m y que juega bastante bien con el físico. Y sobre todo en el aspecto defensivo es un jugador bastante limpio. Es decir, igual que Busquets es un jugador que
pese al perfil defensivo que tiene, no es un jugador que reciba demasiadas amonestaciones o que tenga un perfil de juego muy sucio. En el caso de Van de Beek, en su faceta defensiva también es muy similar a esto. Es un jugador bastante limpio. También destacar todo el tema del juego asociativo y no tanto asociativo y más de juego en largo y de búsqueda de jugadores rápidos que se desmarcan, pases filtrados, todo ese tipo de juego al espacio le gusta bastante a Donny Van de Beek. Esto se puede aprovechar con jugadores como Dembélé o Ansu Fati, sí. La cosa es que debes de tener en cuenta si estos jugadores los quieres para que hagan este tipo de trabajo de desmarque o los quieres para estar muy pegados a banda y estar más fijos. Por tanto, ¿esto de qué depende? ¿De quién depende todo esto? Del entrenador, el cual no tenemos por ahora. Por tanto, estas son las cosas que realmente se deben de hablar adecuadamente con el entrenador para saber qué perfil de jugadores se prefieren. Ahora bien, destacar una cosa. En el centro del campo está Gavi, está Nico, que han surgido bastante bien. Sigue estando Busquets, que para por lo menos esta y una temporada más a un nivel adecuado debería dar, como mínimo. Está el caso de Frenkie de Jong, está el caso de Riqui Puig, que ya lo hablaremos en otro vídeo, si no lo he subido ya de las últimas oportunidades o la última oportunidad que tiene Riqui Puig. A partir de ahí ya otros jugadores que cuentan un pelín menos la posibilidad de jugar Coutinho de interior, el caso de Sergi Roberto. Por tanto, ahí hay elementos que se deben de tener en consideración. Y por tanto, antes de la llegada de un jugador así que ocupe una plaza más, se debería tener en cuenta de qué se quiere para esas posiciones. La cual cosa es algo que no se hacía durante mucho tiempo. Porque al final aquí parece que decidían otros. Para acabar un poco a hablar de Donny Van de Beek, destacar también de que el ritmo no es algo que... En la época del Ajax parecía un poco más rápido. Es decir, parecía un jugador más rápido, más explosivo. Ahora, por su mal trago, digamos, con el Manchester United y que no ha llegado a encontrar nunca ni su posición ni su forma. Se ha convertido en un jugador más pausado, más lento. No asume tantos riesgos como asumía en el Ajax por, en parte, ese juego asociativo que tenía el club neerlandés. Sobre todo destacar todo el tema de relacionado tanto con juego asociativo como disparo. Es un jugador que tiene un disparo bastante interesante tanto de media como a larga distancia. Por tanto, te suma un plus ahí en fuera del área para poder pillar desprevenido al portero y generar ocasiones de gol o balones parados. Y destacar que técnicamente no es un jugador muy tosco. Esto también es interesante porque al final hablamos de un perfil de 1,85 m, un perfil que podría ser todocampista con cierto sacrificio defensivo y que realmente tiene una técnica bastante depurada. Por tanto, es fácil, como os he dicho anteriormente, de que aguante el balón, pero también de que se pueda zafarse de algún rival. Esto ya lo vemos muchas veces con Busquets, que pensamos que no puede salir de ahí, de repente saca una pisada de balón o lo que sea. Y estos gestos técnicos, sobre todo, son los que hacen que muchas veces te suba ese nivel de futbolista, porque es algo que los jugadores de tu perfil o dentro de tu rango de perfil y en la posición en la que juegas, en principio no hacen o no están acostumbrados a hacer. Por tanto, es un plus. Por mi parte, poco más. A ver, es como todo. En función del entrenador, en función de sus necesidades, a mí si viene Xavi y dice que es un jugador clave, pues bueno, lo aceptaría. Ahora mismo no le veo el sitio en el Barça siempre y cuando no hayan salidas. Siempre y cuando no hayan salidas, yo no le veo un sitio claro en el club. Pero veremos cuando venga el entrenador, cuando se sepa ya finalmente si es Xavi, cuando se oficialice todo. A partir de ahí nos cuestionaremos acerca de las posibles llegadas y todo lo que opina el jugador. Yo poco más que añadir. Espero leeros en la caja de comentarios vuestras opiniones acerca de este jugador.
yo sin más dilación me despido. Recordad que con un me gusta o una suscripción me ayudas muchísimo a crear este tipo de vídeos. Y nada más, un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima.